Con esta imagen, el 24 de agosto de 2016, pasó a la historia como el día en el que Colombia comenzó a recorrer el camino de la paz. En La Habana, tras casi 4 años de diálogos, los equipos negociadores del gobierno y de las FARC firmaron el acuerdo final de 6 puntos, con el que se pone fin a casi 60 años de guerra. Que hemos llegado a un acuerdo final, integral y definitivo. Hoy hemos llegado a la meta, la firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto armado. Bienvenidos a esta emisión especial de NS Noticias. Como lo anticipó el presidente Juan Manuel Santos tras el histórico acuerdo de paz, este mediodía le entregó al Congreso 2 documentos. Primero, el acuerdo final de paz y segundo, la carta de autorización para dar inicio al trámite del plebiscito. El mandatario lo hizo acompañado de 200 personas con las que recorrió el camino entre la Plaza de Armas en la Casa de Nariño y el Patio Núñez en el Capitolio Nacional. Hago entrega a usted, señor presidente del Congreso, de los textos definitivos que ya están publicados en la Gaceta y de la carta firmada por este servidor, por el señor vicepresidente de la República y por todos los miembros del gabinete, como lo estipula la ley. También informó al legislativo la decisión de convocar a la refrendación de los acuerdos para el 2 de octubre y dijo que a partir del 29 de agosto comienza el cese al fuego definitivo. Quiero informarle a los colombianos que como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las 0 horas del próximo lunes 29 de agosto. Se termina así el conflicto armado con las FARC. Pero tras los anuncios y conociendo el texto final del acuerdo, ¿qué viene ahora para la paz? Y para hablar de este paso histórico, nos acompaña el presidente del Congreso, Mauricio Liscano. Senador, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. A ustedes por la invitación y buenas noches a todos los televidentes. Senador Liscano, 24 horas han pasado llenas de emociones. Ayer lo conocido desde Cuba y hoy al mediodía que lo veíamos también con el presidente Santos en las puertas del Congreso. ¿Qué significado tiene todo esto? No, indudablemente, y así suena cliché, es un momento verdaderamente histórico. Ayer finalizamos la guerra y era como un sentimiento de acabamos todo este dolor y hoy lo que sentimos fue fundamentalmente una esperanza. Yo realmente me sentí muy emocionado cuando el presidente Santos anunció que el próximo lunes ya es el cese al fuego definitivo, es decir, es la verdadera paz. Uno siente que hay mucho optimismo, que hay mucha alegría y de verdad, indudablemente, este es un nuevo país. Senador, de los 6 puntos del acuerdo, hay 2 que inquieta a muchos colombianos, que son participación en política y dejación de armas. ¿Qué le puede responder a estos ciudadanos? No, frente al primero, pues está claro que las FARC van a dejar las armas, que es mentiras, que las FARC están engañando al país, que el principal árbitro de que esto vaya a suceder son precisamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el árbitro más alto que puede tener el mundo, y en eso tienen que tener la plena seguridad los colombianos que esto va a suceder, es decir, que las FARC entreguen las armas. Frente al segundo, pues la mayoría de los procesos en el mundo terminan en que los grupos al margen de la ley entregan las armas a cambio de poder participar en política. Obviamente esta participación en política va a ser progresiva, primero tendrán que pasar por los tribunales de justicia, es decir, ellos inmediatamente no van a participar, solo pueden participar a partir del 2018, es decir, llegar al Congreso y evidentemente esta participación lo que va a permitir es eso, hacer la paz. Si uno hace un balance entre los costos de la paz y los beneficios de la paz, por supuesto los costos son mucho menores a los beneficios. Es un acuerdo de 297 páginas que poco a poco vamos conociendo todos los colombianos, senador, pero quiero invitarlo a que vea cómo otros senadores opinan acerca de este acuerdo, de este texto de acuerdo final.
en miras a recuperar el desarrollo, la equidad y ya de luchar contra la pobreza y la marginalidad. Lo que invita es a los colombianos a soñar que sus hijos, que sus nietos van a poder por fin vivir en paz. Es decirle a futuras generaciones en el siglo XXI que podemos construir nación en paz. Terminar la guerra es también pensar en una economía para la paz. Después de casi 4 años de diálogos, recordemos exactamente qué fue lo que se negoció en La Habana. Reforma rural integral. El campo fue el primer punto abordado en las negociaciones de La Habana. Restan el acuerdo que el desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país. Participación en política. Según lo anunciado, deberá haber una apertura democrática para construir la paz, donde se permitirá que surjan nuevas fuerzas en el escenario político. Las FARC podrán participar en las elecciones del 2018 al Congreso de la República y tendrán derecho a 10 curules. Cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de las armas. En este punto se declara el fin del enfrentamiento entre la fuerza pública y las FARC. Contiene además la reincorporación del grupo guerrillero a la vida civil y garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales. Solución al problema de las drogas ilícitas. Para lograrlo, en la Mesa de La Habana se acordaron 3 puntos: programas de prevención del consumo y salud pública, solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos y programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Víctimas. Las víctimas son el centro de todo el acuerdo, por lo que se crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Habrá una comisión para el esclarecimiento de la verdad y una unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Mecanismos de implementación y verificación. Se crea un mecanismo de verificación para hacer seguimiento del acuerdo final, integrado por representantes del gobierno y las FARC. También se crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional sea garante del cumplimiento de lo acordado. Senador Lizcano, informado ya el Congreso, ¿qué cursos y qué tiempos tienen ahora para el proceso de plebiscito en el legislativo? Pues la ley habla de 30 días, pero sinceramente nosotros ya convocamos para el lunes, es decir, nosotros no vamos a dilatar esta decisión, porque aquí no estamos aprobando o no el plebiscito, no estamos aprobando o no los acuerdos de paz. Lo que va fundamentalmente a decidir el Congreso el día lunes es si permite que los colombianos puedan opinar o no sobre los acuerdos de paz. Y yo creo que en esto hay un gran acuerdo nacional de que los colombianos tengan la última palabra. Digamos que en este tipo de procesos todos los congresos del mundo tienen este mismo papel. Digamos que hay que ser claro, los plebiscitos son herramientas de los gobiernos para preguntarle a sus ciudadanos si están de acuerdo con o de una política pública. Esa es la naturaleza de los plebiscitos. Lo que hace fundamentalmente el Congreso es un control democrático para autorizar o no al presidente que pueda convocar a ese plebiscito. Sucede en muchos países del mundo. Y es que el reto es ahora la refrendación y la implementación de los acuerdos de paz. Desde el Senado hacen un llamado para que toda la población se informe y tome una decisión consciente. Prepararnos para algo muy importante, es la implementación de los acuerdos en los momentos que se han denominado del posconflicto que ya comenzamos a transitar. Entregarle al país una socialización para que se pueda generar esa confianza y que con el plebiscito podamos refrendar estos acuerdos y el país y los colombianos salgamos a las urnas a refrendarlo. A empezar a conocer el contenido del acuerdo y ojalá logremos el respaldo popular, la refrendación popular para esto a través del plebiscito. Es que para el plebiscito los jóvenes se tomen la campaña, sean los protagonistas, opinen, se movilicen, convoquen, sean los voceros, sean quienes realmente tomen la bandera de liderazgo, porque son ellos los que van a sufrir durante mayor tiempo las consecuencias de la decisión que se tome. Senador Lizcano, ¿qué decirle a los críticos del acuerdo final y de lo que sigue en el proceso? Que cada una de las dudas, cada una inclusive de las mentiras que se han dicho, de las inquietudes legítimas, se van a ir derrumbando como fichas de dominó. Mire usted que hace 4 años se decía que no íbamos a llegar a este punto, que las FARC estaban engañando al gobierno, que no se iba a firmar el acuerdo final. Hoy se firmó. Que las FARC no iban a entregar las armas, las van a entregar. Que este es un proceso con
injusticia, es decir, sin justicia, claramente es un proceso que tiene justicia. Entonces yo digo que cada día los hechos le van dando la razón al proceso, pero por supuesto, ante estas inquietudes, que muchas de ellas son legítimas, lo que debemos hacer todos los colombianos es pedagogía, 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 explicación, con paciencia, para que cada colombiano llegue a ciencia y conciencia a tomar la decisión el 2 de octubre. Y precisamente aquí en esta noticia, senador, consultamos a esas voces que tienen dudas sobre lo acordado en Cuba. Hablaron en NS Noticias. Preocupación porque se premia el crimen con impunidad, se confirman las curules en el Congreso gratis, que también hacen parte del premio al crimen y que estimulará la nueva violencia en Colombia. Ahora tiene que intervenir el constituyente primario, el ciudadano, para definir. Y yo creo que es la oportunidad que tenemos los 48 millones para enderezar esos acuerdos. Marcela Yair, muy buenas noches. Pues en efecto estamos empezando una campaña que tiene que ser alegre, pedagógica, muy persuasiva y sobre todo enfocada en orientar a los colombianos sobre los contenidos de los acuerdos de La Habana. Por eso nosotros lo que vamos a tratar de hacer es una lectura detallada de cada uno de los puntos y poderle mostrar a los ciudadanos que cuando decimos que algo nos preocupa es porque está debidamente sustentada en los artículos. Las víctimas están en el centro del acuerdo. Hablamos con algunas de ellas. Varias están en el Congreso y envían un mensaje de perdón y reconciliación. Quienes han sido víctimas del conflicto armado celebran el anuncio del cierre de las negociaciones en La Habana. Yo me siento complacida, estoy con el sí, creo que la paz es necesaria, la violencia solo ha traído derramamiento de sangre, la violencia cuesta mucho. La guerra es demasiado cara y Colombia necesita mucho. Para la senadora Nora Tobar, quien fue secuestrada por las FARC, la terminación de las conversaciones y el cierre del acuerdo deja algunos vacíos. La preocupación es grande. Hoy las extorsiones en estas regiones, en estos municipios, han incrementado. Una verdadera paz es que entreguen a todos los menores reclutados forzosamente. Otros, como el senador Jorge Prieto, quien fue víctima del paramilitarismo, ven en esto una luz de esperanza que finalizará con 50 años de guerra abriendo el camino hacia la paz. Nosotros, los que hemos sido víctimas allá en provincia, tanto de paramilitares como de la guerrilla, pues tenemos que celebrarlo. Por su parte, la senadora Sofía Gaviria, quien se convirtió en una víctima del conflicto a raíz de la pérdida de su hermano Guillermo Gaviria, quien fue asesinado por las FARC, ven los acuerdos la oportunidad de cambiar la historia del país y envió un mensaje de perdón. Unos actores tan violentos, armados y que han cometido delitos de lesa humanidad que decían parar esa violencia absurda e inexplicable e injustificable es positivo y todos lo tenemos que celebrar. Senador Lizcano, es usted una de esas víctimas del conflicto y específicamente de la FARC. ¿Cuáles son las sensaciones que le ha dejado este acuerdo? No, la verdad de felicidad. Mire, nosotros, y usted mira y revisa la mayoría de las víctimas, inclusive de las FARC, estamos de acuerdo con lo logrado en La Habana. Y es porque nosotros queremos que nuestros hijos no tengan que vivir lo que nosotros tuvimos que vivir. Nosotros, que realmente sí vivimos los rigores de la guerra, sabemos el valor de la paz. Si usted revisa en detalle, la mayoría de las víctimas estamos apoyando este acuerdo, entre muchas otras cosas porque somos el centro del mismo. Un punto de los negociados fue la reparación, la justicia, el derecho de no repetición y la verdad de las víctimas. Senador, ya para terminar, ¿qué le dice usted a los colombianos? Finalmente, en nosotros está el futuro de lo acordado en La Habana. Sí, mire, no importa qué nos digan, cómo nos digan, inclusive el debate que hay alrededor de los puntos jurídicos que trae los acuerdos. Por supuesto habrán cosas que nos gusten mucho, cosas que nos gusten menos y cosas que no nos gusten. La paz tiene un precio. Pero indudablemente Colombia tiene que ser consciente, se los digo yo, como víctima de las FARC, que la paz siempre será mejor que la guerra. Y la próxima semana es decisiva. En manos del Congreso está el rumbo de los acuerdos de paz. Los colombianos serán los que tienen la última palabra cuando acudan a las urnas a votar. En NS Noticias, la gente dice. Pues tocaría mirar a ver primero cómo va a ser cuando ellos estén aquí reunidos con nosotros, cómo se van a aportar. No, es que tenemos que estar temitas y tiene que llegar, porque para eso se ha luchado bastante, tanto unos como otros. Pues puede que cambie la cosa, pero no del todo. Obviamente es un acuerdo parcial, no están todos los grupos involucrados, pero es un primer paso. Las naciones generalmente tienen momentos históricos clave y Colombia está viviendo justamente ese momento.
Sí, yo confío en que llegue la paz para Colombia. Pero este es un paso importante, o sea, yo estoy de acuerdo en que la paz se firme. Pues pienso que sí, ya llegó la hora de terminar esta guerra infinita. Y esa es la opinión de la gente, senador, presidente del Congreso. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a todos los televidentes. Y en otras noticias, hechos sin precedentes en la historia reciente del Congreso. Luego de 18 meses de estudio, de pruebas y haber escuchado las partes, el Senado suspendió a Jorge Pretel del cargo de magistrado de la Corte Constitucional. El magistrado Jorge Pretel es investigado por el delito de concusión. Según la denuncia, el magistrado Pretel habría solicitado 500 millones de pesos para favorecer una tutela. Durante 18 meses en Cámara y Senado analizaron las pruebas. Que está acusada. Pero los 3 últimos días fueron claves. Se estudiaron nulidades, mociones, puntos de vista. La Corte Suprema solo se puede hacer. Se escucharon senadores a favor y en contra. También se sometió a votación la petición de la Procuraduría para declarar nulo el proceso, pero esta fue negada en votación en plenaria del Senado. Con la benevolencia del presidente. Para darle más transparencia al proceso, se decidió escuchar en plenaria al magistrado Pretel. Los estados fueron condenados. Pero sus argumentos no fueron suficientes en la plenaria del Senado. La Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretel Chaúl, queda suspendido de su empleo. Ahora el proceso pasará a la Corte Suprema de Justicia. La Suprema Justicia esta decisión, remitiendo copia íntegra de todos los elementos probatorios allegados al expediente para lo de su competencia. Y en el Congreso se adelantará otro proceso por indignidad política. El juicio político disciplinario por indignidad contra el magistrado doctor Jorge Ignacio Pretel Chaúl. Lo que se busca desde la presidencia del Senado es transparencia y cerrar los focos de corrupción en las instituciones. El Congreso. Y a continuación, otras noticias de la agenda legislativa de la semana. El presidente del Parlamento Europeo visitó a la mesa directiva y a la plenaria del Senado con el fin de expresar su apoyo a la firma de la paz entre el gobierno nacional y las FARC. Está interesada en unos puntos básicos, que es el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Con éxito se realizó la conferencia del Centro de Altos Estudios Legislativos, la cual le abrió espacio a una socialización sobre las buenas prácticas de investigación parlamentaria y sobre cómo se elabora el presupuesto de los Estados Unidos. El Consejo de Estado celebró los 25 años de la Constitución en el Congreso de la República a través de un foro donde se habló sobre los aportes del derecho administrativo al constitucionalismo. Eso refleja un muy buen nivel de relaciones personales e institucionales, Secretaría General, Cortes del Estado colombiano. Este viernes 26 de agosto se realizará en Ipiales, Nariño, el tercer foro regional Encuentro de Víctimas, Paz y Postconflicto, organizado por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas. Y hoy desde el Eje Ambiental en Bogotá, Alexandra Guerrero nos cuenta lo que trinan nuestros seguidores y los senadores en la red. Los invitamos a que participen en el sondeo semanal. ¿Cree usted que llegamos al fin del conflicto con el acuerdo entre el gobierno y las FARC? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y hoy desde el Eje Ambiental en el centro de Bogotá, esto fue lo que trinaron los senadores en las redes sociales. @Rovillalba. Celebro alborozado la patriótica noticia del acuerdo definitivo de paz con las FARC, poniendo fin al conflicto armado de más de 50 años. @Velasco Luis F. Con el cierre de las negociaciones en La Habana, cambiaremos las palabras terror, guerra y desesperanza por futuro, vida y perdón. @AA Benedetti. Es emocionante ver que los fusiles se van a callar, que los colombianos nos vamos a dejar de matar y que los campesinos volverán a su tierra. @Senador Edinson. El acuerdo definitivo brindará la seguridad y la confianza de que la paz será estable y duradera. Felicitaciones, Juan Manuel Santos. Hashtag sí a la paz. @Senador Soto. Un tinto por la paz. Invito a difundir esta campaña por todo el territorio. Vale la pena. Bueno, Yair, definitivamente lo dice la gente en la calle, lo trinan nuestros seguidores, lo avalan nuestros senadores. Un día histórico para la paz. Sin duda, Marcela, y recordemos lo que se vivió este miércoles desde La Habana, donde se ha puesto a Colombia en el camino hacia la paz.
Escríbanos y cuéntenos sus historias. Nos pueden encontrar en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como @Noticiero Senado. También si quieren interactuar con el presidente de la corporación pueden hacerlo en @Mauricio Liscano y en la página www.senado.gov.co. Hasta aquí la información. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta entonces. En el proceso de paz, todo ha sido acordado. Un proceso que sienta las bases para una paz estable y duradera. Lo logramos. Un proceso que logra que se dejen las armas definitivamente. Lo logramos. Que repara a las víctimas y permite que haya justicia. Lo logramos. Que acaba con el narcotráfico como fuente de financiación de la guerra. Lo logramos. Que permite la participación política sin armas y desde la democracia. Lo logramos. Que le devuelve la dignidad a los campesinos y los llena de oportunidades. Lo logramos. Y lo más importante, que le pone fin a 50 años de guerra para vivir en paz. Lo logramos.